Entre Armenia y Azerbaiyán hay un enclave que genera conflictos en la región. Este enclave es Nagorno-Karabaj, una región escondida en el Cáucaso, capaz de desestabilizar la región. Nagorno-Karabaj es un conflicto en el que se enfrentan hermanos, vecinos y amigos, pero la exacerbación de las nacionalidades ha derivado en violencia. La intensidad y la magnitud del conflicto se pueden explicar a través de diferentes variables como el desagrado histórico, la naturaleza del conflicto y relaciones geopolíticas entre las rutas y los recursos. Este conflicto fronterizo tuvo su auge en la década de los 90 y su más reciente episodio fue en abril de 2016. Nagorno-Karabaj se presentaría como un escenario operacional en el cual el conflicto puede escalar de manera considerable. El territorio montañoso de Nagorno-Karabaj, una región de unos 15.500 kilómetros cuadrados, con una población de mayoría armenia, ha sido desde hace décadas objeto de disputa entre Azerbaiyán. El conflicto de Nagorno-Karabaj tiene su origen en las distribuciones poblacionales llevadas a cabo primero por el Imperio zarista y posteriormente por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se trata de una región que legalmente se encuentra dentro del Imperio de la República de Azerbaiyán, pero que está poblada por armenios y que por tanto, de facto, pertenece a Armenia. Nagorno-Karabaj es un enclave que se sitúa en el territorio de la República de Azerbaiyán. Su población, mayoritariamente de etnia armenia, siempre ha expresado su deseo de formar parte de la República de Armenia, lo que levantaba recelos en el gobierno de Bakú. A lo largo de los años 80, esos deseos nacionalistas se fueron haciendo más públicos y a medida que la Unión Soviética se iba debilitando, las pretensiones secesionistas armenias se fueron haciendo más explícitas. Hasta que el 20 de febrero de 1990, el Soviet de Nagorno-Karabaj votó a favor de su anexión a Armenia. En este clima de tensión se produjeron episodios de limpieza étnica, tanto en Armenia contra azeríes como en Azerbaiyán contra armenios. Las fuerzas azerbaiyanas y los separatistas armenios comenzaron una sangrienta guerra en la que murieron entre 20.000 y 30.000 personas. Más de 1 millón huyeron de sus hogares. Nagorno-Karabaj celebró un referéndum en el que solo pudieron votar los armenios y cuyo resultado encaminaba a los karabaquíes a la independencia de Azerbaiyán. Lo primero que hay que decir es que el Nagorno-Karabaj es un enclave armenio en suelo de Azerbaiyán. Estamos hablando de la región del Cáucaso, en la parte occidental del Mar Caspio. Este conflicto, sobre todo que tuvo su gran auge en la década del 90, tiene claras motivaciones ideológicas propias de la caída de la Unión Soviética y del socialismo real, ¿no? Donde varios países, entre ellos estos dos, pues Armenia y Azerbaiyán, logran su independencia y pues este enclave, que es muy interesante en términos de que no está conectado directamente con Armenia, o sea, está en suelo azerí, pero no está, digamos, en el límite, no tiene límite directo o límite contiguo con Armenia, pues claramente lideró un movimiento pues, de liberación para lograr su independencia y anexión a Armenia. Lo que motiva también mucho este conflicto es que esa parte occidental del Caspio cuenta con muchos recursos, tanto en términos de petróleo como en términos de gas, los cuales son extraídos de la capital de Azerbaiyán, Bakú, a través de toda una red de oleoductos, como el BTC, el Bakú-Tiflis-Ceyhan, que es un gran oleoducto de más de 1.000 kilómetros que saca el petróleo de Bakú, esta ciudad, pasa por territorio de Georgia hasta Turquía. El proyecto Nabucco, el South Caucasus Pipeline, es decir, es toda una red de oleoductos que por este tipo de cuestiones ha hecho que Azerbaiyán prefiera trepar los oleoductos al Cáucaso, sacarlos por Georgia, ¿no? Y de ahí hacia Turquía, en vez de permitir que pasen por suelo armenio. Cosa que también es, digamos que políticamente tiene una gran implicación porque Armenia es uno de los pocos aliados tal vez más fieles de Rusia en esta región, mientras que Azerbaiyán es parte del GUAM, ¿no? O sea, este grupo formado por Georgia, en un momento por Ucrania, por Uzbekistán,
por Azerbaiyán y por Moldavia, que trataron de ser como un grupo disidente de la comunidad de estados independientes. Entonces, digamos que el Nagorno-Karabaj y ese conflicto que le ha derivado ha terminado redefiniendo el tablero geopolítico de la región en la década del 90 y lo que llevamos del siglo XXI. Claramente es un punto de contención, precisamente porque le ha permitido a Azerbaiyán tener una política de escalamiento en términos de apropiación de armamentos. O sea, Azerbaiyán es un país, como dijimos, rico en recursos del petróleo, que no invierte tanto en desarrollo económico y demás, sino en la industria armamentística, precisamente de cara a una eventual actuación de Rusia, ¿no? Pues ahí también hay digamos, precedentes importantes como el caso de Abjasia y Osetia del Sur en Georgia, que evidentemente crean una sensación de incertidumbre y desequilibrio en la región que obliga a Azerbaiyán a actuar pensando en este tablero en donde obviamente Nagorno es un enclave armenio en su territorio, no hay relaciones, digamos, en el mejor nivel con Armenia, y Armenia siendo un aliado de Rusia, lo que obviamente puede terminar reactivando en algún momento, tal vez no en el corto plazo, un conflicto en esa región. La teoría sobre el surgimiento de los diversos conflictos en la frontera explica que después de la Guerra Fría se empiezan a generar enfrentamientos internos que responden a identidades. Las guerras ya no se dan entre imperios o por ideologías, sino por sentidos de pertenencia. Es decir, lo que realmente se enfrentan son las etnias. La frontera Nagorno-Karabaj es un caso peculiar, puesto que a pesar de que no surge por cuestiones étnicas, tiene implicaciones sobre este campo. Como se ha mencionado previamente, el conflicto empieza desde el siglo XX, cuando la Unión Soviética toma el control del territorio y lo añade a Azerbaiyán. Históricamente, sobre la región ha habido una mayor presencia de armenios que de azeríes. Esto nunca fue un problema. No hubo segregación por etnias o violencia por lograr la supremacía de una identidad sobre otra. Esto cambió cuando los armenios empezaron a sentir una mayor conexión y pertenencia con Armenia que con Azerbaiyán y decidieron declarar unilateralmente su independencia. Este acto generó que el gobierno de Azerbaiyán y la minoría de azeríes que viven en la región se empezaran a preocupar por su unidad territorial, lo que llevó a que azeríes y armenios se enfrentaran por el control de Nagorno-Karabaj. Es en ese momento que la identidad se empieza a exacerbar y cuestiones como la diferencia religiosa o el idioma empiezan a tomar relevancia. Durante el enfrentamiento, los habitantes de Nagorno-Karabaj recibieron ayuda de Armenia, en donde profesan el cristianismo, mientras que los azeríes se aliaron con países islámicos y con las milicias chechenas. A medida que fue pasando el tiempo, los frentes dejaron de atacar solo a los militantes y empezaron a agredir a la población civil que estaba intentando escapar del conflicto. A final de cuentas, esta lucha se traduce en sentimientos nacionalistas de pertenencia a un Estado, más que en sentimientos religiosos o desprecio hacia otras etnias. Una segunda variable que explica el surgimiento y desarrollo, así como permanencia de los conflictos fronterizos, es el desagrado histórico entre las partes. A diferencia de otros conflictos, en Nagorno-Karabaj no ha existido un desagrado histórico que amplíe y desarrolle el conflicto. De hecho, el problema comenzó en la década de 1920, cuando Karabaj se declaró parte de la Unión Soviética y cuando se creó e incorporó la región autónoma de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán. Esta situación, aunque no generó conflictos entre ambos bandos, sí conllevó a que los armenios empezaran a ejercer su propio control sobre el territorio, alejándose del gobierno de Azerbaiyán. Con el tiempo, y especialmente con la disolución de la Unión Soviética, el desagrado empezó a surgir y el conflicto a desarrollarse. A medida que los armenios se iban acercando más con el gobierno armenio y mostrando su interés de separarse de Azerbaiyán. Así pues, cada parte sacó su teoría sobre a quién le pertenecía el territorio, creando nexos históricos. Los armenios afirman que Nagorno-Karabaj formó parte de Armenia desde la Edad Media hasta las conquistas otomanas y persas, quienes los anexaron a sus imperios. Por su parte, los azeríes manifestaban que Karabaj es una de las zonas más antiguas de su país y que siempre han tenido control sobre ella. Se podría concluir que el desagrado entre ambas partes inicia en 1988,
cuando el Consejo de Diputados de Nagorno-Karabaj envió una petición a los consejos supremos de las repúblicas soviéticas de Azerbaiyán y de Armenia para transferir el mando de la región a Armenia. Este intento de secesión provocó el descontento de los azeríes hacia los armenios. Este conflicto se ha caracterizado por la incapacidad de los gobiernos centrales de imponerse el uno sobre el otro, lo cual podría explicar su constante repetición. Pese a ser un conflicto antiguo, se pueden ver brotes de violencia hasta el día de hoy, debido a que tanto Armenia como Azerbaiyán no se han mostrado como estados fuertes y mucho menos militarmente. La región de Nagorno-Karabaj siempre ha sido una ficha que ha demostrado la debilidad del sistema político azerí, y como este ha sido incapaz de cohesionar a todo el pueblo, lo que ha llevado a que incluso se hayan presentado referendos internos de independencia. Cuando gobernaba un estado central fuerte en la región, como lo era la Unión Soviética, se pudo ver cómo la región de Nagorno-Karabaj encontró la paz. Es por esto también que para el desescalamiento de este conflicto haya sido necesaria siempre la intervención de un tercer estado, el cual pueda ejercer suficiente presión sobre ambos países. Aunque en 1994 se dio un acuerdo multilateral que estableció el fin de hostilidades entre los azeríes y los armenios, la paz no sigue vigente en la actualidad. Durante el 2016, tanto Armenia como Azerbaiyán denunciaron la escalada del conflicto, acusándose mutuamente de infringir la tregua vigente. A este periodo de violencia se le conoce como la Crisis de Abril. En esta se han llevado a cabo provocaciones por parte de ambos bandos, insinuando que van a atacar y que van a usar toda la fuerza en contra de su adversario. Por ejemplo, Azerbaiyán ha estado utilizando términos como realizar una guerra total y ha intentado demostrar su superioridad económica y militar para intimidar al enemigo, los armenios. Por su parte, los armenios han estado hablando de realizar una guerra preventiva, con el fin de evitar las acciones bélicas que puedan tomar los azeríes. Sin embargo, la escalada del conflicto no se quedó solo en el uso de amenazas. Aunque poco se sabe de quién comenzó la ofensiva, se cree que el 1 de abril, una adolescente murió en la zona a causa de múltiples disparos lanzados por la artillería azerí. Otra versión de la historia cuenta que Armenia lanzó múltiples ataques en la mañana del 2 de abril contra sus posiciones en el norte, matando a 7 civiles azeríes. Sea cual sea la versión correcta, desde dichas fechas, las fuerzas armenias y azeríes se han encargado de realizar una guerra propagandística que incluye movilizar tropas por la ciudad. Los días siguientes, ambas partes afirmaron la obtención de logros militares como la matanza de soldados armenios o la eliminación de un dron azerí. Pese a que podrían parecer amenazas sin fundamento, la tensión creció de tal manera que la Federación Rusa se vio obligado a intervenir. Puede que la intervención de Rusia haya logrado que las partes se sentaran a hablar, pero se sabe que al día de hoy soldados armenios y azeríes siguen luchando en los frentes. A través de la historia, la región de Nagorno-Karabaj ha llevado a cabo múltiples referendos en los cuales ha buscado la creación de una república independiente. Este referendo se hizo con conformidad con todas las leyes soviéticas e internacionales. Sin embargo, tras el abrumador triunfo de los independentistas, el gobierno azerí desplegó un ataque sobre la población. Esto desarrolló un conflicto que se prolongó hasta 1994. Este referendo contó con el apoyo no solo de la Unión Soviética, el cual envió múltiples observadores a la elección, sino que también con el apoyo de los Estados Unidos, quienes a través de su Congreso manifestó el apoyo a una independencia de la región de Nagorno-Karabaj. Sin embargo, este apoyo no se materializó después del Acuerdo de Paz de 1994, donde más allá de la resistencia de la región, esta terminó bajo el control de Azerbaiyán. Este referendo ha sido la base para la conformación de facto de la nación y que ha llevado a que la población de la región actúe como tal, que pese a no contar con un reconocimiento internacional, ha realizado referendos posteriores donde ha llegado incluso a refrendar una constitución propia.
Desde el punto de vista jurídico, la posición de Nagorno-Karabaj se basa en la idea de la legitimidad e inevitabilidad de su lucha por la independencia, aplicando una analogía con muchos casos en todo el mundo, como Kosovo, Chipre, Eritrea, etc. Además, Nagorno-Karabaj insiste en que el principio que debe aplicarse al conflicto no es la inviolabilidad de las fronteras, porque las fronteras a las que se hace referencia son las fronteras administrativas establecidas a través de las decisiones arbitrarias de Stalin y que constituyen un legado del régimen soviético, sino otros dos principios del derecho internacional: la autodeterminación y el no uso de la fuerza para resolver disputas y conflictos internacionales. Nagorno-Karabaj es un complejo conflicto fronterizo, pero Nagorno-Karabaj se puede convertir en una bomba de tiempo que ponga en jaque la geopolítica de la región.